Buenos días, mi nombre es Fabiola Escobar, adjunta de neumología, y como el nombre del título lo dice, hoy estaré hablándoles del nuevo proyecto que se realizará desde el servicio de neumología, que es la unidad básica de trastornos respiratorios del sueño. Para poder explicar esto, primero debemos de conocer la patología protagonista, que es la apnea obstructiva del sueño. Lo primero, el nombre. ¿Cómo la llamamos? Síndrome de apnea hipopnea del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño, SANS, SAOS o cómo lo llamamos. En abril se publicó el consenso internacional donde se propone reintroducir el término obstructiva en las siglas aceptadas en 2005, dado que así se define de una mejor forma la naturaleza de la enfermedad y de esta manera se marca la diferencia claramente entre la apnea central del sueño y queda abolido el término síndrome y se queda únicamente con el nombre de apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno frecuente, crónico y de evolución progresiva. Es tan frecuente que su frecuencia es tan variable que puede ser entre el 4 y el 30% en adultos. En España tenemos una frecuencia que es en torno al 12% y hay que tener en cuenta que es cada vez más frecuente en mujeres y tenemos una incidencia también muy variable en niños en torno a un 2%. Es crónica y de evolución progresiva, tanto que puede llegar a afectar varios órganos, puede afectar a nivel cardiovascular, metabólico y neurocognitivo. Pero vamos a enterarnos un poco más qué es lo que sucede con la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué ocurre con la apnea obstructiva del sueño? Pues cuando nosotros nos dormimos, cuando el paciente se duerme, se produce un estrechamiento de la vía aérea superior. Esto produce un ronquido, una hipopnea, una apnea, lo que se traduce en un aumento del esfuerzo inspiratorio y por ende un aumento de la presión intratorácica. Con ello una bradicardia refleja una hipoxemia, un aumento del tono vagal y un aumento del tono del retorno venoso. Con ello ocurre un microdespertar, que es lo que da como consecuencia la mayoría de los síntomas que el paciente tiene durante el día, como ser la hipersomnia diurna, la cefalea, la nicturia, también las alteraciones cardiorrespiratorias y metabólicas. Y posteriormente a este microdespertar, el paciente tiene como mecanismo reflejo un aumento del tono muscular, una vasoconstricción y un movimiento. Esto produce que se vuelva a abrir la vía aérea superior, produciendo una hiperventilación posterior a la apnea, produciendo un reinicio del sueño y produciendo que el paciente se vuelva a dormir. Y esto reinicia otra vez el ciclo del sueño. Lo vamos a ver mejor explicando este video. En este video podemos ver que de forma normal, o sea, los músculos de la vía aérea superior se suelen relajar, se suelen estrechar hasta el fondo. Cuando nosotros nos dormimos se relajan, pero de cierta forma siguen permitiendo la entrada del aire por la vía aérea superior. Cuando un paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, estos músculos se relajan de tal forma que impiden totalmente la entrada del aire. Esto produce que el paciente tenga un microdespertar por el ahogo o por la falta de aire que entra a la vía aérea en forma fisiológica. Esto puede ocurrir por múltiples motivos, ¿vale? Entre los más frecuentes que tenemos son los depósitos de grasa que se forman alrededor de la vía aérea superior en pacientes que tienen obesidad, también por el envejecimiento propio. Sabemos que los pacientes que a medida van aumentando con la edad, esto va disminuyendo el tono muscular, va disminuyendo las capas de tejido muscular que tienen los pacientes y por ende tienen menor fuerza, menor tono y esto estresa la vía aérea con el sueño. También la hipertrofia amigdalar es otra causa por la cual los pacientes pueden tener un estrechamiento de la vía aérea superior. Esto lo vemos más frecuentemente en niños, pero también en adultos podemos encontrarlo muy frecuentemente.
Otra causa también son las malformaciones cráneoencefálicas, los pacientes que tienen micrognatia o que tienen la mandíbula echada hacia atrás. ¿Y cuál es la consecuencia de tener una apnea obstructiva del sueño? Pues la consecuencia de tener una apnea obstructiva del sueño principalmente va a ser lo que ocurre a nivel de otros órganos. Como había dicho previamente, va a haber un cambio en la presión intratorácica y una hipoxia intermitente, que esto al final va a producir un estrés oxidativo, una disfunción endotelial, y esto va a tener efectos a diferentes niveles. Por ejemplo, efectos a nivel cardiovascular y a nivel cerebrovascular, produciendo hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, aumentando el riesgo de ictus, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. También aumenta el riesgo de tromboembolismos pulmonares porque aumenta la hipercoagulabilidad. También aumenta la resistencia a la insulina, por ende el riesgo de diabetes mellitus y también el síndrome metabólico. También tiene efectos sobre la accidentabilidad y la disminución de la calidad de vida por el tema de la fragmentación del sueño. Había hablado previamente de los microdespertares y esto afecta fuertemente la calidad de vida de los individuos. También tiene efectos sobre los efectos neurocognitivos del paciente como la demencia y la depresión. Vamos a hablar particularmente de las cosas más importantes que produce. Como había dicho previamente, las consecuencias de la apnea obstructiva del sueño en pacientes, por ejemplo, que trabajan conduciendo, como los conductores de autobús, los que manejan los conductores de autobuses o los camioneros, hay que recordar que aumenta de 3 a 6 veces el riesgo de accidentes de tráfico y por ende duplica el riesgo de accidentes laborales en este tipo de pacientes, en los conductores o en los camioneros. El 50% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada o grave tienen una hipertensión arterial y hay que tener en cuenta que el 30% de las hipertensiones arteriales tienen apnea obstructiva del sueño. El 70% de las hipertensiones arteriales resistentes al tratamiento tienen apnea obstructiva del sueño. Por ende, todo aquel paciente que esté tratado farmacológicamente con 3 o más medicamentos que incluyan un diurético o no, tienen que ser remitidos a nuestra unidad para ser estudiados por una apnea obstructiva del sueño. Tienen una mayor frecuencia los pacientes que tienen un comportamiento non-dipping de la hipertensión arterial. La apnea obstructiva del sueño es muy frecuente en la enfermedad cerebrovascular, isquémica y embólica. Hasta un 60% de los pacientes pueden padecerla. Y tiene un incremento de 2 a 3 veces en el riesgo de ictus. Además, puede generar un mayor deterioro cognitivo y mayor mortalidad después de un accidente cerebrovascular. La frecuencia de trastornos del ritmo cardíaco aumenta con la gravedad de la apnea obstructiva del sueño y la hipoxia asociada. Y recordar que es muy variable en los pacientes que tienen una fibrilación auricular, ya que puede variar entre el 20 y el 80%. Y el 3 al 5% de los pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño, pues tienen una fibrilación auricular. En los pacientes con una enfermedad coronaria, la prevalencia de la apnea es del 38 al 65%. Como podemos ver, los datos son bastante variables y esto es porque se necesitan más estudios, o sea, más ensayos clínicos que avalen los resultados. Como se ha demostrado, está íntimamente relacionado los factores de riesgo cardiovascular con las apneas del sueño, con los ensayos clínicos. En realidad lo que más hay son estudios retrospectivos y no ensayos clínicos, porque no sería del todo ético hacer este tipo de estudios, ya que está más que comprobado y la variabilidad pues, es por eso que es tan diversa. La apnea obstructiva del sueño puede empeorar el pronóstico en pacientes con enfermedad coronaria previa, incrementando el riesgo de los episodios cardiovasculares y restenosis tras la revascularización. Por eso es que es importante que todos estos pacientes que tienen un antecedente o pacientes que sean tratados en la consulta de cardiología con una enfermedad coronaria previa, que se sospeche que tengan una apnea obstructiva del sueño, se han enviado a nuestra consulta, porque no solamente son pacientes con un episodio inicial, sino que esos pacientes que ya tienen un episodio previo tienen muy alta probabilidad de volver a tener uno nuevo.
Nuevamente, hablar que tienen mayor riesgo de tener tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, tener en cuenta que aunque los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen alto riesgo de tener hipertensión pulmonar, no todos los pacientes que tengan diagnóstico de hipertensión pulmonar se debe hacer un despistaje de apnea obstructiva del sueño o viceversa. Insuficiencia cardíaca está muy relacionada también, sobre todo por el tema de la insuficiencia cardíaca derecha. El cáncer está relacionado, la neurodegeneración sobre todo en el tema de demencia y también la depresión. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una sospecha clínica de un paciente con una apnea obstructiva del sueño? Bueno, pues como la prevalencia habíamos hablado previamente que es muy alta, existe unas pruebas. El gol estándar para el estudio de la apnea del sueño es la polisomnografía, pero es una prueba demasiado cara. Y por eso existen otras pruebas, que es la poligrafía respiratoria, que de hecho es la prueba que vamos a hacer en nuestra unidad, que es una prueba mucho más barata y que se utiliza en todos aquellos pacientes que tengan una probabilidad intermedia alta, intermedia o alta. ¿Cuándo vamos a sospechar que un paciente tenga una apnea obstructiva del sueño? Pues lo primero, un paciente que tenga sobrepeso, un paciente obeso, que esté en una edad media, que sea varón, aunque como había dicho al inicio de la presentación, vemos que esto está cambiando constantemente y que cada vez las mujeres tienen un papel fundamental en la apnea obstructiva del sueño, ya que cada vez diagnosticamos más mujeres. Antes se creía que en la edad de la menopausia era como el pico máximo y el único pico en el que podían representarse, pero ahora vemos también una incidencia en mujeres más jóvenes. Es muy importante que el paciente ronque, que la pareja diga que el paciente hace apneas en la noche, que sean apneas presenciadas, que está roncando y que de repente hace alguna pausa como si se quedase. Durante el día el paciente va a referir algún agotamiento, como si el cuerpo no le llevase, en las mañanas necesita algunas horas más de sueño porque no puede, necesita tomar siestas largas, necesita tomar la siesta después de la comida, si se pone a leer algo se queda dormido o le ha pasado que conversando con algún amigo en alguna cena familiar, pues se puede quedar dormido también. Hay diferentes tipos de escalas para medir la somnolencia diurna. La más empleada en este tipo de patologías pues es la escala de somnolencia de Epworth, aunque sabemos que estas escalas no están validadas al 100%, no son diagnósticas ni mucho menos de la enfermedad, son muy indicativas y pueden ayudarnos a hacer un cribado de cuando un paciente mandar a nuestra consulta, a nuestra unidad de trastornos del sueño. Son situaciones básicas de la vida diaria en las que se evalúa el nivel de somnolencia valorado de 0 a 3 con una puntuación máxima de 24. Valorando a todo aquel paciente con una puntuación de 10 o más con una excesiva somnolencia diurna. Entonces, como hablaba, una vez tenemos la sospecha clínica de la apnea obstructiva del sueño, entonces un paciente pata negra, aquel que tiene sobrepeso, que tiene mucha somnolencia diurna, que ronca, que hace pausas observadas, que su ronquido le despierta, que no tiene insomnio, que inmediatamente llega a la cama y se queda dormido, que tiene dolor de cabeza por las mañanas, que hablando con su mujer en la cena se duerme, pues este es un paciente pata negra que tiene que ir a nuestra unidad y que es el candidato perfecto para hacer un estudio con una poligrafía respiratoria. Este paciente hacemos un estudio y luego lo reviso de forma manual, porque en este caso sería yo la encargada de revisar el estudio de forma manual, porque tiene que ser, en realidad el estudio se realiza en una máquina, la máquina da un análisis inicial, pero luego tiene que ser revisado por una persona que es experta. El gol estándar, como había dicho, es la polisomnografía. Pero ¿cuáles son los problemas de la polisomnografía? Que la polisomnografía necesita a alguien que esté en un medio hospitalario. Entonces necesita entrenamiento de personas que puedan colocar todos
los cables que necesita el paciente porque necesita un electromiograma, un electrooculograma, un electrocardiograma y un electromiograma. Entonces, el paciente no duerme en condiciones habituales porque duerme en un centro hospitalario donde no son sus condiciones habituales, o sea, no duerme cómodamente, tener cables por la cabeza, tener cables por los pies, tener cables por el tórax, pues tampoco es la forma más cómoda de dormir. Mide muchísimo mejor otro tipo de variables, como son las variables encefalográficas, en el caso de que no tuviesen otras condiciones u otros problemas de sueño, es una mejor técnica claramente, pero si nosotros lo que estamos sospechando es una apnea de sueño en un paciente con una alta probabilidad, no bastaría únicamente una poligrafía respiratoria. Por otro lado, es un método más caro porque se necesita más personal, se necesita un medio hospitalario y también el equipo que se necesita es más caro. Entonces, una poligrafía respiratoria es de fácil implementación porque el paciente puede ir a recogerla a un lugar donde unas personas que están entrenadas explican al paciente en unos minutos, porque es tan fácil de explicarlo que el paciente puede entenderlo en 5 o 10 minutos, lo coloca en la noche en su domicilio, en su cama, con su almohada, con su pijama, en sus condiciones normales, es bajo coste porque no necesita demasiados cables, lo único que se cambia son las cánulas nasales y la cánula del termistor, que es lo que utiliza el paciente realmente, y la pegatina del oxímetro, luego el resto de las cosas se pueden compartir. Y luego la comodidad de la ejecución, ya que el paciente puede hacerlo en su domicilio sin ningún problema. Y no se necesita demasiado personal para realizar la prueba. Como había dicho previamente, nosotros utilizamos estos dos equipos que están aquí. El que principalmente usamos es este. Es muy fácil de decir, de utilizar, ya que cuando el paciente coloca los cables, las luces se van poniendo en verde. Si hay algún cable que está mal colocado, se pone una luz en rojo. Como pueden ver aquí, lleva una cánula que va en la boca, una cánula en la nariz. Esto mide la temperatura nasal y también mide el flujo respiratorio. Esto nos va a permitir medir las apneas y las hipopneas en el paciente. Las bandas, lleva una banda torácica y una banda abdominal para poder diferenciar si una apnea es central o es una apnea obstructiva, y luego el pulsioxímetro, que nos va a ayudar a ver la caída de las saturaciones y la frecuencia cardíaca que tiene el paciente durante todo el estudio. Este es un aparato muy sencillo, pero que está también igual validado para el estudio de las poligrafías respiratorias. Una vez que ya el paciente realiza todo el estudio, nos descargan a la mañana siguiente el estudio del paciente y ya lo leemos y somos capaces de poder revisar si el paciente ha dormido adecuadamente, las horas que ha dormido, y de esa forma podemos ver si hay eventos de vía aérea superior, si hay eventos centrales, si hay desaturaciones y si se cumplen criterios para poder iniciar un tratamiento. Nosotros estamos ubicados en las consultas externas en la primera planta y lo que tienen que hacer únicamente para poder enviar un paciente, número 1, la sospecha diagnóstica que tengan. Importante, todos pacientes que tengan con factores de riesgo cardiovascular o con síntomas compatibles con apnea obstructiva del sueño, hacer una interconsulta con neumología, unidad básica de trastorno respiratorio del sueño, o muchísimo más fácil, neumología / sueño, y ya luego nosotros nos encargamos de hacer el resto, ¿vale? Citamos al paciente a la consulta para el estudio, luego ya una vez con los resultados, si precisa un tratamiento, le citamos para tratamiento, y si no, le citamos para decirle que no tiene eso y que habría que buscar alguna otra solución para el problema que tiene. Entonces, es muy fácil. Hacen la interconsulta, nosotros mandamos la solicitud a los compañeros de Oximesa que en el momento actual están ubicados en el Hospital del INCRE. Ellos entregan el equipo un día por la mañana o por la tarde. El paciente hace el estudio en su domicilio, duerme esa noche, lo entrega a la mañana siguiente, ellos nos descargan el estudio y luego el resto, como había explicado, ya una vez nosotros revisamos y tenemos leído el estudio, citamos al paciente en nuestra consulta.
Y luego tener en cuenta que esto es un trabajo en equipo y que nada de esto se puede hacer, lo puede hacer una sola persona. Esto es un trabajo que se lleva a cabo gracias al trabajo de todo el resto de médicos, enfermeras y auxiliares del servicio de enfermería. Gracias.